hay sanidad en las aguas que nos danzan. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Amada iglesia, sean muy bendecidos en este día. Doy gracias al Señor porque nos permite una vez más estar reunidos, unidos en esa comunión del Espíritu Santo que nos permite estar como pueblo, si bien es cierto a la distancia, pero cercas en el Espíritu, para ir a la presencia del Señor, honrar su nombre, adorarle, darle gratitud por lo que hace por nosotros y también para poder escuchar su palabra. En esta hora deseo invitarle a que juntos oremos delante de la presencia del Señor y oremos. Padre, damos gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, gracias porque en esta hora podemos presentarnos delante tuyo. Señor, primeramente para darte gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Tú eres bueno, Señor, con nosotros, tu misericordia, tu gracia nos ha alcanzado y eso, Señor, nos permite vivir, mirar la vida, Señor, con optimismo. Podemos mirar la vida, Señor, con una actitud positiva porque, Señor, tú estás con nosotros. Aunque vengan, Señor, cosas duras, aunque vengan cosas difíciles, nosotros hemos determinado en nuestro corazón confiar en ti. Amado Dios, en esta hora quiero rogar que tu palabra, Señor, sea clara, eficaz, efectiva en nuestras vidas. Oro para que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a entenderla y también a vivirla. Ruego tu bendición, Señor, sobre todos mis hermanos y hermanas que en esta hora, Señor, están en sintonía. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, damos gracias al Señor porque en esta hora podemos escudriñar su palabra, podemos ir en busca de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y quiero invitarle a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Mateo, capítulo 12. Libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer del verso 15 al 21. La palabra del Señor dice así: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias porque podemos ir, abrir, escudriñar la palabra del Señor y recibir lo que Él tiene para nosotros. Amados, este es una hermosa palabra que el Señor nos da. Es una palabra que describe el carácter de Jesús. Describe en esta palabra cómo Jesús se movía entre la gente, cómo Jesús actuaba en medio de la gente, no tan solamente con la enseñanza, sino que también haciendo sanidad. Y nos vamos a encontrar en este pasaje que dice la palabra de él, sanaba a todos, sin distinción, sanaba a todos aquellos que estaban necesitados, aquellos que estaban oprimidos, aquellos que estaban en angustia. Jesús los atendía. Qué linda lección para nosotros, para que aquellos que hemos sido constituidos hijos de Dios, hemos sido constituidos pueblo de Dios, y que tenemos esa autoridad de Dios para orar por los enfermos. Jesús sanaba a todos, y a todos tenemos que acudir. En esta palabra nos vamos a encontrar, como de costumbre, que Jesús estaba ahí en los lugares, plazas, caletas, pueblos, en distintas zonas, predicando, enseñando la palabra del Señor y también haciendo milagros y sanidades. Y la expresión de aquí, la palabra dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí. ¿Qué sabía Jesús? ¿Qué entendemos en esta palabra cuando nos dice sabiendo esto Jesús? Esto se refiere a que habían dos situaciones que determinaban que Jesús se apartara de las multitudes, y él iba con el objetivo de entregar la palabra, orar por la gente, hacer sanidades, hacer milagros, y luego él se apartaba para estar a solas. Y esto tiene que ver primero con que habían enemigos de Jesús. Habían religiosos de la época, entre estos los herodianos, los fariseos, que buscaban tomar preso a Jesús y encarcelarlo y enjuiciarlo y matarlo. Hay varias veces que la palabra habla de que querían matar a Jesús. Por lo tanto, Jesús no por una acción cobarde, sino por una acción que tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos de Dios en esta agenda de salvación que Jesús traía. Por lo tanto, Jesús no se exponía a ser tomado preso antes de tiempo, sin antes haber cumplido con todo el propósito que Dios le había encomendado. Y en segundo lugar, también nos encontramos que Jesús, luego de hacer esos milagros, esas potestades, esas sanidades, se apartaba del pueblo, porque el pueblo buscaba entronarlo como hombre, entronarlo en forma natural, porque veían en él un líder, alguien que los podía liderar para ir enfrente, en contra del Imperio Romano y darle libertad al pueblo. Ellos querían un líder político, querían un líder guerrero, y Jesús venía en otra sintonía. Jesús venía a cumplir una agenda de Dios que tenía que ver con la salvación de la gente por el amor de Dios, por la gracia derramada que iba a actuar sobre ellos. No con derramamiento de sangre de la gente, sino con el derramamiento de sangre del propio Jesús.
Y Jesús esto lo tenía muy en cuenta y por eso buscaba el apartarse de las multitudes. Y dice la palabra que le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús hacía lo posible por cumplir su ministerio ahí con las multitudes, pero también hacía lo posible por poder escapar de la presión de esas multitudes. Pero las multitudes simplemente lo seguían. Era imposible poder mantener mantenerse aislado de la gente, porque la gente gustaba de estar con Jesús, la gente necesitaba de estar con Jesús, porque Jesús era la respuesta. Y las multitudes simplemente lo seguían. Sin embargo, dice la palabra aquí que Él sanaba a todos. Él sanaba a todos. Y qué maravilloso esto. Esta es una de las pocas referencias de los evangelios donde dice la palabra que Jesús sanaba a todos, en esta ocasión específica. Y esta presión de la gente sobre Jesús no lo volvía a Él en una persona impaciente o llena de enojo, ni tampoco con que se le aumentara el hambre o el deseo de fama, que son sentimientos que pueden aflorar en un hombre. Y esto es parte de lo que el Señor vivió como hombre y que la Escritura dice que Él fue probado en todo. El estar rodeado constantemente de multitudes, el estar rodeado constantemente de gente necesitada, tanto en lo espiritual como en lo almático y lo físico, eso puede desgastar a cualquiera. Y de hecho a Jesús lo cansaba. Jesús, nos encontramos que en ocasiones, dice la palabra, estaba cansado y se apartaba a tener ese tiempo de renovación con su Padre, en intimidad con su Padre. Las multitudes no lo enojaban, Jesús tenía compasión de ellos, Jesús quería estar con ellos, pero había algunas cosas que ya las explicamos, ¿cierto? Como el peligro de muerte y también por el deseo de algunos de levantarlo como un líder, Jesús se apartaba. Pero aún así, Jesús se daba el tiempo, ¿cierto?, para poder orar por la gente y sanar a la gente. La palabra del Señor nos dice aquí, he aquí mi siervo, verso 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. He aquí mi siervo. Aquí hay una expresión que está citando a la profecía que hace ahí en el libro de Isaías capítulo 42, verso 1, donde está hablando del carácter amable de Jesús. Del carácter amable de Jesús. Jesús era un hombre que venía a traer paz, venía a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, las nuevas. Y Él venía y Jesús tenía esa paciencia con la gente para enseñarles, para alimentarlos, para sanarlos, para darle libertad. Ese era Jesús. Y la palabra dice aquí, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Esta es una poderosa palabra. Porque primero dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Aquí está citando la palabra, ¿cierto?, la profecía de Isaías, y presenta a Jesús como el siervo escogido de Dios. Presenta al amado, a quien el Señor nuestro Dios se agrada de él.
Jesús tiene ese carácter de siervo, Jesús tiene ese carácter de servir, y es el mismo Jesús que se describe a sí mismo como un siervo y que no busca el ocupar una posición de jerarquía, una posición de privilegio, sino que Él dice él mismo que viene a servir. Mateo capítulo 20 dice así la palabra del Señor: mas entre vosotros no será así, Él hablándole a sus discípulos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mira lo que está diciendo Jesús: yo no vine a ser servido, sino que yo vine para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Jesús, el siervo, es un ejemplo para nosotros como siervos, porque Jesús nos está mostrando un camino, Jesús nos está mostrando su carácter para que nosotros transitemos por ese mismo camino y busquemos imitar el carácter de siervo que Él tiene. Encontramos que Jesús, Él le lava los pies a los discípulos. Siendo Él el mayor, siendo Él el líder, siendo Él el maestro, Él no tuvo problema en ir, tomar un lebrillo con agua, una toalla, ceñirse sus vestimentas y lavar a sus discípulos, lavar los pies a sus discípulos. Y nosotros nos encontramos que Jesús cumple un servicio, y es un servicio que va hasta servir con su propia vida. El Señor no solamente lavó los pies de los discípulos, hizo mucho más que eso. El Señor es nuestro siervo. Él vino a servirse por nosotros. Él nos sirve a nosotros no solamente por lo que hizo ahí en la cruz, como dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo en el capítulo 2 del verso 5 al 8. Haya pues, dice la palabra, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sirvió con su vida, puso su vida para darnos libertad, para librarnos de la muerte. Ese Jesús no tan solamente vino y sirvió a los de su generación, sino que vino y se entregó también por toda la humanidad. Y no solamente también eso, sino que hay un constante amor de Jesús, un cuidado, una dirección y una intercesión por nosotros. Jesús no dejó de servir cuando fue al cielo. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, aún en este tiempo, está sirviéndonos. Él está intercediendo ahí, a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros vamos en oración a pedirle algo al Padre y pedimos en el nombre de Jesús, Jesús está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Qué maravilloso Jesús. Qué bueno es Jesús en todo tiempo. En el tiempo en cuando predicó el Evangelio aquí con nosotros, cuando sanó a los que estaban enfermos, cuando dio libertad a los cautivos, luego se entrega para ser crucificado a esa muerte terrible. Y una vez que resucita y asciende a los cielos y nos da vida y vida en abundancia, como dice la palabra, Él ahora también está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es el mismo Jesús en el cual nosotros, invocando su nombre, podemos dar sanidad en este tiempo.
podemos dar libertad en este tiempo, podemos salvar en el nombre de Jesús. El verso 18 continúa diciendo: mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Esta es la palabra que Isaías está expresando de boca de Dios. Este es mi amado, en quien se agrada mi alma. Jesús, en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, salió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La misma palabra profética que el Señor entrega a través de su profeta Isaías viene a cumplirse cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y el Señor dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mi espíritu vendrá sobre él, mi espíritu estará sobre él. Y esa palabra se cumplió, esa palabra fue hecha realidad ahí cuando Jesús es bautizado por el profeta Juan el Bautista. En el verso 18 continúa diciendo: y a los gentiles anunciará juicio. El ministerio, su palabra, su salvación llegaría más allá de las fronteras de Israel. Jesús fue al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, a la nación de Israel. Predicó el evangelio en medio de ellos, sanó en medio de ellos, le entregó la palabra de salvación a ellos. Se reveló como el Mesías, pero dice la palabra aquí que a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solamente se limitó su evangelio, su plan de salvación, su ministerio, su amor, su misericordia, tan solamente para el pueblo de Israel, sino que también a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen a el pueblo de Israel. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú creíste en el Señor Jesús? Eres un hijo de Dios. El plan de Dios estaba considerándote a ti también. En Hechos capítulo 10, verso 44 al 47, dice la palabra del Señor: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, los no judíos, los no hebreos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? ¡Qué extraordinaria palabra! Aquí se está cumpliendo. Luego que el Señor Jesús asciende, se va a los cielos, dice que Él le dice a sus discípulos en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estando ahí los 120 reunidos en oración, tanto hombres y mujeres unánimes buscando, ¿cierto?, esa comunión con el Señor, viene la visitación del Espíritu Santo y los llena, son bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y ellos comienzan a hablar en lenguas. Y conocemos ahí cómo nace la iglesia, lo que llamamos la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pero estos mismos después ven de que no era tan solamente para ellos, sino que para todos los que iban de creer. Aquí nosotros nos encontramos que Pedro está ahí en casa de gentiles, está en casa de gentiles, está en casa de aquel hombre que el Señor
le invita, lleva a Pedro a que le hable del Evangelio. Era un hombre que daba ofrendas, que oraba, y esas ofrendas y esas oraciones, no siendo judío, llegaron delante de la presencia del Señor. Y es el Señor que llama a Pedro a que visite a este hombre. Y cuando Pedro les comienza a hablar, les comienza a predicar, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Entonces cuando en esta palabra que estamos leyendo, que nos dice, y a los gentiles anunciará su juicio, que está citado ahí en el libro de Isaías capítulo 41, nos encontramos que esta palabra se está cumpliendo, y no tan solamente se cumplió en ese entonces, sino que se está cumpliendo en este tiempo. Porque tú, mi hermano, tú, mi hermana, eres pueblo de Dios, tú eres un hijo de Dios, sobre ti ha sido derramada la presencia del Espíritu Santo y tienes el poder, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Tienes el poder y la autoridad para magnificar al Señor. Y qué bueno, porque en el plan de Dios, Él buscó no tan solamente bendecir a un pueblo, el pueblo de Israel, sino que Él buscó a ir con esta bendición, con la salvación, más allá de las fronteras. Qué maravillosa palabra el Señor nos entrega en esta hora. Qué maravillosa palabra. En el verso 19 nos dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No contenderá, no estará peleando, no estará discutiendo, ni voceará, no estará gritando, ni nadie oirá en las calles su voz. Eso no quiere decir que Jesús nunca habló con voz alta. Esto se refiere a un corazón dócil, humildes en sus acciones. Jesús no hizo su camino por medio de una personalidad imponente y ruidosa, un discurso abrumador. No, Jesús se movía en el poder del Espíritu. Jesús se movía en el poder de la palabra. Jesús se movía en el poder del actuar haciendo la voluntad de Dios. Y para ello no tenía que gritar, no tenía que discutir, sino que Él iba con un espíritu apacible. Como dice la palabra del Señor, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estoy citando el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira el consejo que Jesús nos da aquí a través de su palabra. Permiso, mis hermanos. Mira el consejo que nos da Jesús. Tenían costumbre de aquellos que iban a hacer una limosna, entregar una gran limosna, hacían tocar trompetas delante de Dios. Jesús dice, no hagan eso. Que no hagan eso. Porque que tu izquierda
no sepa tu izquierda lo que está entregando tu derecha. Si tú lo haces público, dice, ya tendrás tu propia recompensa. Mas si lo haces, ¿cierto? En secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, ni palabrería, ni busquéis estar orando en público. Hácelo en privado. Jesús siempre buscó el no estar siendo motivo de bulla, motivo de atención. Él siempre actuó y secretamente. Él siempre nos ha enseñado su palabra de que el que tiene que ver nuestras acciones es nuestro Dios y no la gente. Y Jesús, todo su ministerio lo llevó de esa manera. Él no buscaba la figuración pública, él no buscaba el estar llamando la atención y que se le conociese por lo que estaba haciendo. Simplemente era imposible esconder la actuación pública de Jesús. Pero el consejo de él es que nosotros hagamos las cosas secretamente y nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, Él nos recompensará en lo público. Verso 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Se está refiriendo a Jesús, que Jesús, la caña cascada no quebrará y al pábilo que humea no apagará. ¿A qué se está refiriendo esto? La caña, un tipo de caña fuerte, dócil, fresca, era usada para distintas tareas, para distintas faenas. Pero una vez que se secaba, esa caña se volvía quebradiza. Y los pastores confeccionaban con esta caña recién tomada, ¿cierto? Confeccionaban un pequeño instrumento musical. Pero una vez que éste se gastaba, se ponía viejo y quebraba, era inútil. Era inútil. A esto se refiere a la caña cascada. Un pábilo era una mecha que se usaba para encender, para poner ahí una luz. Y dice, una mecha solo humeando y sin llama ardiendo era igual de inútil para dar luz. Esto está diciendo que un pábilo que humea, es como decir, para ponerlo un poco más gráfico, es como una vela que se apagó y vemos que la mecha solamente está humeando, por lo tanto no da luz. Entonces, él dice un pábilo, una mecha solo humeando y sin llama ardiendo, era igual de inútil como esta caña cascada. Ambas, esta caña cascada o este pábilo solamente humeante, esto representaba a personas. Lo que nos está enseñando aquí la palabra, que esto representa a personas que son juzgadas por el mundo como inútiles. Y más dice la palabra que Jesús no nos ve así a las personas. La obra de Jesucristo vino a restaurar, sanar y animar a todo ese tipo de personas que el mundo desecha. A todas estas personas que la palabra nos está poniendo como ejemplo, ¿cierto? Como la caña, esa caña cascada, o como el pábilo que está humeante. Dice que no vendrá a quebrar esa caña cascada, como lo harían todos los demás, que la desecharían, y no vendría a apagar ese pábilo que está ahí tan solamente humeante, sino que Jesús, a todas estas personas que están desechadas por el mundo, la obra de Jesucristo dice que vino a restaurarlas, vino a sanar, a animar a ese tipo de personas. Esto nos habla de la inagotable gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Jesús no desecha a nadie. Jesús vino no para reunir a los más fuertes, capaces y afortunados, sino que Jesús vino a los que estaban, ¿cierto?, desechados. Aquellos que ya no tenían oportunidades, aquellos que ya el mundo había considerado como inútiles. Y qué preciosa palabra el Señor nos entrega en esta hora.
porque nosotros somos aquella caña cascada. Nosotros somos como ese pábilo humeante. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús tomó esa caña que estaba para ser desechada y la volvió a restaurar y la volvió a usar. Jesús tomó ese pábilo, esa mecha que solo humeaba, y sopló de su espíritu y fue avivada. Eso somos nosotros. Así nos mira Jesús. De tal manera de que en el plan de Dios, en el ministerio de Jesús, en la gracia, en la misericordia, en el amor manifestado de Dios para con nosotros, Él no desecha a nadie. Él ama a todos. Y Él quiere levantar, restaurar, sanar, hacer nuevos a aquellos que están desechados. 1 Corintios, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 1, verso 26, en adelante dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, ninguno de nosotros puede decir yo tengo mérito alguno. Dios me tomó a mí porque yo tengo capacidades. Dios me tomó a mí porque yo soy una persona sobresaliente, porque soy sabio, porque soy inteligente, porque soy fuerte. No, 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 no. Dice la palabra que Jesús vino y escogió a lo débil. Escogió, ¿cierto?, a lo que el mundo consideraba como necio. Y esto es para que nadie se pueda jactar delante de la presencia del Señor. Jesús ve el valor que hay en las personas, aun cuando nadie puede ver nada, aun cuando nadie puede ver algo bueno en ti o en mí, Jesús lo ve. Él puede hacer música hermosa en una caña cascada y le pone de su poder en ella. Esa caña, ese instrumento que ya era desechado, Jesús pone en nosotros una nueva melodía hermosa. Aunque un pábilo que humea no sirve para nada, Jesús sabe lo importante que puede ser cuando ese pábilo es refrescado con el aceite. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros trae poder, trae luz, trae esa capacidad de encendernos y alumbrar de nuevo. Muchos de nosotros somos como la caña cascada. Muchos de nosotros somos como el pábilo que humea, y solo podremos encender nuestra luz si estamos empapados del aceite, de esa presencia maravillosa del Señor Jesús. Un suministro constante mientras somos llenos del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra el Señor nos entrega en esta hora. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice en el capítulo 3, verso 16, para que os dé, le está diciendo a Dios, de Dios, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Es Dios quien a través de su Santo Espíritu viene a fortalecer nuestro hombre interior. Ese hombre interior que estaba cansado, trabajado, agotado, sin esperanza, quebrado, apagado. Cuando viene la presencia del Señor a nuestra vida, ese Señor Jesús que no desecha nada, que no desecha a nadie, y viene Él, nos toma, nos sana, nos restaura, nos pone de su carácter, nos pone de su espíritu. Nosotros somos levantados. Aquello que el mundo había desechado, Jesús lo toma, lo restaura y lo hace
un instrumento apartado, santificado para la gloria de Dios. Ese eres tú, mi hermano. Ese eres tú, mi hermana. Si tú estás cansado en este tiempo, si tú en este tiempo estás agotado, tú puedes ir a los pies de Jesús una y otra vez y pedir que Él te sane, que Él te restaure, que Él te dé nuevas fuerzas, que Él sople de su espíritu en ti para avivar ese fuego que se está apagando. Mis hermanos, que esta palabra pueda bendecirnos como iglesia, que pueda fortalecernos, que pueda edificarnos, de manera de entender de que ninguno de nosotros es inútil. Hay un soplo de Dios, de su Espíritu Santo, para nosotros, que viene a avivarnos, que viene a sanarnos, que viene a levantarnos, que viene a fortalecernos, a hacernos nuevas personas. Jesús puede traer ese renuevo una y otra vez y ser llenados por la persona del Espíritu Santo. Y tú, mi amigo, que estás recibiendo esta palabra también, tal vez tú te sientes que estás desechado, tal vez tú te sientes que estás quebrado, tal vez tú te sientes que tu alma está apagada sin brillo, que ya no tienes esperanza. Quiero decirte que el Señor Jesucristo no te desecha, que el Señor Jesucristo no te desecha. El Señor Jesucristo no te ve como una persona inútil. Jesús mira a tu interior y Él reconoce que tú eres un hombre y una mujer creados por Dios a su imagen y semejanza, y Él quiere recuperar en ti esa imagen y semejanza. Si estás en esa situación, pídele al Señor con estas palabras: Señor, yo no tengo esperanzas. Señor, yo estoy cansado de esforzarme y luchar solo. Hoy me rindo delante de tu presencia y te pido que tú me visites. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y pido que la presencia de tu Espíritu Santo venga a mí. Señor, lo creo, creyendo en tu palabra, creyendo en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si has orado así de esta manera, sinceramente en tu corazón, el Señor Jesús hará el milagro en ti. Mis hermanos y hermanas, amigos, damos gracias al Señor por esta palabra y ruego al Señor que nos bendiga en todo este tiempo. Recordarles que en este mes de septiembre estamos orando por nuestro país, estamos bendiciendo a nuestro querido Chile. Hoy, en este mes que se inicia hoy, el mes de septiembre, celebramos el mes de la patria. Y la invitación es para que tú tengas ahí en un lugar visible de tu casa una bandera. Y cada vez que tú veas esa bandera, tú vas a declarar palabras de bendición sobre Chile. Chile es el país que Dios nos dio. Esa es la tierra que Dios nos dio. Y Dios ha bendecido este país. Pero hoy necesitamos orar por Chile para que haya paz, para que se termine la violencia, se termine el caos, se termine la pandemia, se termine la cesantía, para que se recuperen los trabajos, y también orar por lo que viene por delante, porque hay situaciones de votación que vamos a estar ejerciendo en el mes de octubre, y son tiempos trascendentales para nuestro país, y es en este tiempo en que la iglesia tiene que estar orando por nuestro país. Mis hermanos, sean muy bendecidos. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, y mientras tanto, el Señor les bendiga.